Entonces, ¿te parece si comenzamos? Comenzaríamos igual con tu participación con respecto a los temas que nos tocan hoy. Hoy nos tocan dos temas. Estamos siguiendo este proceso de la evaluación, ¿no? Entonces nos tocaría lo que es lista de cotejo y guía de observación, ¿no? Entonces vamos a trabajar un ratito sobre lo que es la lista de cotejo. Creo, bueno, no sé si en su caso ya la han utilizado, pero, pero, bueno, vamos a trabajarla, ¿sale? Entonces, ¿te gustaría comenzar con la participación de las lecturas de esta clase? Sí, bueno, en la lista de cotejo, pues es así un cuadro de doble entrada donde tiene o considera los aspectos relevantes Ujú, del proceso de aprendizaje, ujú, utilizando los instrumentos de evaluación. En este caso se utiliza más la observación ujú. y en ese cuadro o en esa lista contiene criterios o desempeños de evaluación establecidos. Ok, En este caso no es no toma un valor numérico, sino que es cualitativo, ujú, basándose solamente en un sí, un no, lo logra o no lo logra. ok. Son los aspectos como que más relevantes o las actitudes de los estudiantes durante el proceso de su enseñanza. Ajá. Y pues en la guía de observación es pues lo mismo, se usan para observar las respuestas de los estudiantes en alguna actividad, permitiendo detectar los avances o los problemas que tiene el estudiante al relacionarse igual con los demás. Ujú. Y pues está para su elaboración de la guía, necesita bueno, todo necesita de un propósito, de una duración y de aspectos a observar. Y Ok, nada más. ok, ok. Muchas gracias, compañera. Bueno, es cierto que hay muchas formas de evaluar o en este sentido de apoyarnos de algunas herramientas, de apoyarnos de algunas herramientas en, bueno, en este sentido de tener una evaluación más objetiva y no tanto subjetiva, ¿no? En este sentido eh, de alguna manera poner claro lo que se va a evaluar, ¿no? Y no estar participando de manera tan subjetiva nosotros como asesores. En este sentido, creo que hay una parte buena, ¿no? Porque tratamos de hacer la evaluación lo más imparcial posible, pero también como que siento que nos lavamos ahí un poquito las manos en el sentido de no aportar nada más. Sin embargo, sí es importante que nosotros podamos tener ciertas herramientas de evaluación que nos permitan precisamente ser lo más objetivos posibles, ¿no? Um, y de esta manera apoyar a los alumnos en este sentido de saber qué es lo que se les va a evaluar. Eso también traería otra complicación en el sentido de que nos vamos a mecanizar, ¿no? Es decir, yo te voy a evaluar tu vestimenta, tu forma de peinarte, tus corte de cabello, tu corte de uñas, tu limpieza. Bueno, entonces con que yo me porte así, con que yo lleve esa forma de evaluación, ¿no? Pues ya voy a pasar, ¿no? Y de repente yo me porto, digamos, soy hiperactivo y ando haciendo travesuras a mis compañeros o compañeras, ¿no? Y entonces tengo una evaluación baja, ¿no? Y tengo un 7, ¿no? Y bueno, yo voy y pregunto por qué tengo 7, ¿no? Y entonces
me comentan, es que tú estuviste haciendo muchas travesuras, estuviste muy hiperactivo, yo tengo toda la facultad de decirle al profesor o a la profesora, bueno, pero es que eso usted nunca lo puso en la evaluación, ¿no? Entonces eso no se incluía. Es injusto que usted me evalúe de esa manera por mi comportamiento. Si usted hubiera puesto el comportamiento, tendría que haber puesto todas y cada una de las cosas en las que no me puedo portar mal o etcétera. Es decir, también se podría argumentar en ese sentido. ¿No? Y entonces nos mecanizaríamos, lo cual no es tan importante, digo, no es tan bueno para eh, para esta visión crítica y constructiva de nuestro pensamiento. Sin embargo, como les he comentado en otros espacios, la evaluación no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil. La evaluación es una de las partes dentro de la educación um, que se han convertido en una parte difícil de realizar, sobre todo aquellos o aquellas que ya estamos en esa conciencia de que no sabemos cuánto el otro o la otra puede saber. No pasa lo mismo dentro de las empresas, ¿no? Dentro de las empresas se evalúa y se evalúa numéricamente, ¿no? Es decir, tú como empleado, como empleada, tienes que hacer tanto trabajo dentro de la fábrica, tanta producción de productos, y si no la haces, pues se te va a descontar. O si hiciste algún producto mal, se te va a descontar. O si descompusiste algo, bueno, entonces se te despide y no se te da carta de aceptación, es más, se te boletina. Es decir, ahí sí hay un problema con respecto a la evaluación porque estamos hablando en este sentido de la rentabilidad de la empresa. Y si un empleado no es rentable, entonces lo que se hace es que se quita en este otro sentido del capital, ¿no? Pero en el sentido educativo se ha vuelto la evaluación muy difícil, ¿no? Se ha vuelto un proceso que se tiene que o se debe de hacer con mucha conciencia, ¿no? Intentando ser lo más objetivo posible, pero también intentando poner dentro de esta evaluación la subjetividad, ¿no? Um, por ejemplo, digamos, en este sentido tan arcaico de la evaluación, donde yo evalúo por trabajos, ¿no? Y entonces alguien no me entrega sus trabajos y entonces me puede decir ese alguien, cualquiera que sea, bueno, profe, yo le explico cualquier tema o toda la materia si quiere, ¿no? Y quizás en ese orgullo de profesor le puedo decir, ah, bueno, pues órale, vamos a ver si es cierto, ¿no? Y de repente ese alguien o esa alguien hace una excelente exposición, ¿no? Lo que pasa es que no tuvo tiempo de entregar sus trabajos por X o Y situación, ¿no? Y yo sigo en este pensamiento arcaico de que, ok, sí, sí sabes, pero pues no te puedo poner una calificación porque no me entregaste ningún trabajo, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, la evaluación se vuelve superflua, ¿no? Porque el mismo profesor no está proponiendo hacia los estudiantes una posible solución de cómo eh, avanzar con este proceso de calificación, que aunque es superfluo, es cierto, esta calificación numérica es superflua, no nos sirve para nada, ¿no? Si es necesaria para argumentar o tener una evidencia de que hemos cursado nuestros años lectivos, ¿no? En ese sentido, nosotros necesitamos ser más imparciales y buscar entonces ciertas herramientas de evaluación. Y una de ellas precisamente es la lista de cotejo, ¿no? Que como ya lo había comentado su compañera, es una lista, precisamente, es un instrumento estructurado, un instrumento sistematizado, ¿no? Que va a contener una lista de criterios, específicamente una lista de criterios que desde mi punto de vista no generan precisamente o no aseveran que el otro o la otra tenga una competencia cognitiva,
¿no? O que haya alcanzado realmente el conocimiento. Lo único que aseveran es que cumple o no cumple con tal o cual criterio, ¿no? Y en ese sentido, pues precisamente estos criterios que se ponen o se establecen y en los cuales se da una calificación o se hace una anotación que no es de ninguna manera numérica, sino cualitativa en el sentido de un sí o un no, o una palomita o un tache, o si lo logra, si lo cumple, no lo logra, está presente, está ausente, etcétera, ¿no? Digamos, en ese sentido, una lista de cotejo podría ser la lista de asistencia, ¿no? Dentro de la lista de asistencia podríamos poner ciertos recuadritos donde podríamos decir, asiste, palomita, sí, o puntito. No asiste, rayita o tacha, ¿no? ¿Trae el uniforme? Sí. ¿El uniforme viene planchado? Sí. ¿Viene completo su uniforme? Sí. ¿Viene aseado o aseada? Sí. ¿Viene con las uñas pintadas? Sí. Entonces ahí es tache porque debería de venir digamos, con el protocolo escolar. Es decir, estamos entonces usando estas listas de cotejos desde hace mucho tiempo, ¿no? Específicamente no podemos usarla para todo el conocimiento. Por ejemplo, en el sentido de un ensayo, ¿no? Podríamos hacer una lista de cotejo para el ensayito, ¿no? En ese sentido de trae presentación, sí, trae el nombre del alumno, de la alumna, sí o no, viene limpio, perfecto, bien, pues sin faltas de ortografía, sí, tiene un inicio, perfecto, una introducción, perfecto, tiene un desenvolvimiento, un desarrollo del tema, sí o no, o su desarrollo es parco, entonces ahí no. Tiene una conclusión, llega a una conclusión clara, sí, tiene lleva la letra real 12, tiene un margen de 3 del lado derecho, de 2, etcétera, todo digamos, lo que se usa dentro de un ensayo. Y podríamos hacer entonces una lista de cotejo para saber, de acuerdo estas, a estos criterios que pusimos, si es que cumple o no cumple con esos criterios. ¿No? No podemos saber si efectivamente el alumno o la alumna ha aprendido algo con respecto al tema que trató, ¿no? Es como decir cuando vamos a hacer una evaluación, estudiamos para el examen, y después del examen, te pregunto 5 o 10 minutos después del examen de qué se trató el examen y ya no nos acordamos porque en realidad solamente utilizamos ese aprendizaje memorístico para el examen. No se nos queda pues en nuestra psique. Pero como les digo, no es que esté yo en contra de la lista de cotejo, sin embargo pongo al descubierto también digamos, eh, sus no alcances, se me fue la palabra, ¿no? Pero sus limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, digamos que nosotros vamos a usar para ciertos espacios y entonces, ¿para qué vamos a usar o para qué se usan estas listas de cotejo? Pues, en este sentido, se propone para, en estas características definidas en el desempeño del aprendizaje, ¿no? En este sentido, no de aprender, sino de saber hacer y de saber ser, ¿no? Es decir, cómo se hace tal o cual documento, ahí sí podríamos decir que es un aprendizaje, pero más allá no podríamos ver si efectivamente el otro o la otra tiene un aprendizaje como tal. ¿Qué evalúan las listas de cotejo? Bueno, principalmente contenidos procedimentales de procedimientos y actitudinales, ¿no? Con respecto a los
las actividades de los trabajos prácticos. Por ejemplo, les decía un ensayo, un reporte de lectura, un trabajo práctico. ¿Sale? Con respecto a lo actitudinal, es para recoger información de los comportamientos actitudinales, de las conductas de los alumnos. ¿Cuáles son las características? Bueno, en ese sentido, una de sus características es que el análisis se va a basar en las evidencias o en las observaciones de las evidencias con respecto a la entrega de los trabajos de los, de los jóvenes. Busca precisamente dentro de estas evidencias si hay ciertos elementos con respecto a los trabajos, ¿no? Es decir, se proponen indicadores muy claros, muy sencillos, muy directos, observables, es decir, que estén ahí en el trabajo específicamente. ¿Sale? Y en este sentido no se requiere de demasiado análisis, porque todo está ahí presente, ¿no? Una de sus ventajas es que son muy sencillas de hacer, es decir, podríamos hacer como un checklist o una lista de evidencias con respecto al trabajo en nuestra casa, ¿no? Es decir, proponiendo precisamente a nuestros hijos, o en ese sentido de repartirnos el trabajo de casa, ¿no? Hacer una lista de evidencias, ¿no? Y aunque yo soy la que está observando, bueno, a alguien le tocó lavar el baño, ¿sale? A alguien le tocó barrer y trapear, a alguien le toca lavar los trastos, a alguien le toca limpiar las ventanas, es decir, repartirnos, y en ese sentido, como ir con nuestra listita, ¿no? De como checklist, como en este sentido empresarial, de ir y revisar. Ok, yo reviso, el baño está perfectamente limpio o le faltó algo, ¿no? Estoy checando que esté o no esté. En ese sentido, también me puede servir esta lista de cotejo, como para dar alguna retroalimentación. En este ejemplo burdo, ¿no? Del aseo de casa, ¿no? Quizás faltó lavar ciertas partes y entonces ahí el que está revisando decir, bueno, mira, pero aquí te faltó lavar esta parte, hay que quitar esto, hay que sacar los papeles del baño, etcétera, etcétera. Es decir, dar una cierta indicación o dar una cierta retroalimentación. Pasaría lo mismo en los trabajos de la institución escolar, es decir, en un reporte. Muy bien, está muy bien tu reporte, nada más te faltó como argumentar más, poner, digamos, eh, más argumentación teórica, citas, notas al pie, etcétera. O está muy bien, notas y todo lo tienes, pero en lo estético como que te faltó. Hay que justificar el texto, no lo tengas así desjustificado, hay que ponerlo en Arial, etcétera, etcétera. Y en ese sentido se da una retroalimentación con respecto a este instrumento de evaluación que estamos trabajando. Y en ese sentido, aunque son muy sencillas de realizar, también otras ventajas es precisamente que son muy objetivas, ¿no? Ah, 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 ah. Ok, me fui por unos segundos, pero me quedé en objetiva, ¿no? Que son muy objetivas, es decir, que precisamente se usan para tener claros ciertos puntos con respecto a lo que se va a evaluar. ¿Sale? Bueno, otra de sus ventajas es precisamente que se pueden permitir la adaptación a este proceso de enseñanza, es decir,
en este sentido de aplicar la lista de cotejo, podríamos ver cuáles son las cosas que nos hacen falta anotar y entonces poder reforzar partes de esa evaluación en el proceso del curso, ¿no? Obtenemos también información de manera mucho más rápida y concreta, con datos concretos, ¿no? Tiene una aplicación muy clara, pero nos propone o nos provee un registro eh, de ejecución de cada estudiante, es decir, nosotros podríamos tener, claro, también desde la observación, pero con este instrumento podríamos tener más en cuenta cuáles son los estudiantes o las estudiantes que efectivamente están avanzando en este proceso de aprendizaje. Es de fácil manejo. ¿Cuáles son las desventajas? ¿No? Pues que por desgracia solamente tiene dos opciones. Aunque quizás nosotros podríamos poner una tercera opción que sería como observaciones, ¿no? Es decir, si lo logró tal cosa, sí o no. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿No? Como poner esa otra parte. Entonces, en ese sentido sería una desventaja porque solamente tiene dos. Igual nosotros, como les digo, podríamos poner una tercera para precisamente ir como poniendo observaciones. Otra de las desventajas es que pues precisamente no podemos apreciar estos grados o niveles con respecto a las actitudes o con respecto al conocimiento en sí de manera específica de acuerdo al tema, ¿no? Que se está tratando. Y otra desventaja es que no se asigna una numeración, ¿no? Bueno, al final de cuentas sí se le va a poner una calificación cuantitativa, pero en el momento solamente es cualitativa. Sí, no, sí lo pudo hacer, no tiene la competencia, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, con respecto a estas listas de cotejo y sus elementos, se hace esta lista de cotejo de acuerdo a los objetivos. Nosotros para hacer esta lista necesitamos precisamente definir claramente el objetivo de evaluación, ¿no? Con respecto a los contenidos que serán evaluados, ¿no? Y precisamente con respecto al logro del contenido que se va a evaluar en el sentido del aprendizaje, ¿no? Estos criterios de evaluación se dividen o se desglosan de acuerdo a algunas dimensiones, como por ejemplo estos indicadores, ¿no? Que son criterios de evaluación y son los conocimientos, los comportamientos o enunciados o evidencias o rasgos que me van a ir permitir o observar de manera evidente y específica cuáles son los procesos de aprendizaje o el proceso en sí del aprendizaje o del conocimiento de los estudiantes. Las escalas que se manejan son, por ejemplo, el sí, el no, logrado, no logrado, cumple, no cumple, correcto, incorrecto, aceptable, no aceptable, etcétera, ¿no? Son parte de estas formas de, digamos, de usar esta lista de cotejo. Dentro de esta lista de cotejo se necesita precisamente especificar dónde y cómo se va a hacer uso de la misma, es decir, las instrucciones que vamos a usar para específicamente la evaluación. Y las observaciones, ya les contaba que sería importante que nosotros no solamente tuviéramos dos partes, sino que también pudiéramos poner un apartado de anotaciones o de observaciones para de ahí también poder tomar precisamente esta evaluación y ser más objetivos. Bueno, más abajo vienen las estructuras, cuáles son los pasos a seguir de una lista de cotejo, es decir,
se define qué es lo que se va a evaluar, lo que se desea evaluar, ya sea estos conocimientos o estos procedimientos o estas actitudes o estos valores. Se define también una estrategia de evaluación, se anota todo lo necesario con respecto a esto administrativo dentro de la lista, como son el nombre de la institución, el nombre de la asignatura, el nombre del instrumento, del estudiante, del profesor, el periodo académico, la fecha, etcétera. ¿No? Se especifican estos criterios de evaluación, estos criterios específicos, como lo decíamos hace un momento al inicio de la charla, en el sentido del ensayo, ¿no? ¿Qué es lo que específicamente se va a evaluar? Y se da este desglose de los criterios de evaluación o de indicadores con respecto a enunciados específicos de lo que se pretende evaluar dentro del aprendizaje específicamente. Ahora, estas listas de cotejo las podemos utilizar en infinidad de evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, para evaluar algunos productos, como son el portafolio de evidencias, un cuadro sinóptico, una línea del tiempo, un mapa conceptual, un cuadro comparativo, un resumen, ¿no? O también para evaluar estrategias grupales, ¿no? Como, por ejemplo, la participación en un debate, una mesa redonda, el desempeño de equipo, el desempeño de la clase, ¿no? Trabajo de laboratorio, etcétera. O para evaluar exposiciones, ya sea exposición electrónica, exposición de un solo tema individual, uso de las tecnologías en la exposición, etcétera. Es decir, este instrumento nos sirve o se nos propone para varios aspectos eh, educativos y entonces que nosotros podríamos usar de alguna manera en este sentido de tener un instrumento que nos permita de una manera más objetiva obtener una cierta calificación. Es cierto que la calificación es cualitativa, pero quizás nosotros en ese sentido de nuestra lista de cotejo al final lo podamos de alguna manera incluir en una calificación cuantitativa, ¿no? Que es finalmente en nuestros espacios educativos lo que se usa, ¿no? Un número específico, ¿no? Que denota de alguna manera un saber o un conocimiento, ¿no? Que ahora nosotras, bueno, ya conocemos que no es del todo así. Bien, no sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran complementar con respecto a la lista de cotejo. Es el momento, ¿no? No, ese lo maneja más como en las primarias, ¿no? O Sí, bueno, no está específicamente para las primarias. Se puede manejar en todos los aspectos. De hecho, aún en la universidad nosotros podríamos manejar una lista de cotejo, ¿no? Una lista de cotejo en el sentido de bueno, en este sentido más como práctico de hacer una evaluación donde se demuestre al alumno que no cumplió o a la alumna que no cumplió con ciertas partes. Es cierto que en este sentido más de desarrollo cognitivo dentro de las primarias, ¿no? Es donde sí efectivamente se hace uso más participativo de este instrumento debido a que los niños o niñas están precisamente en ese proceso de acompañamiento. No hay en nuestro país un proceso de reflexión desde la primaria, lo cual debería existir, ¿no? Donde los niños empiecen a exponer sus puntos de vista, a participar, etcétera. Eso no se da ni siquiera en el bachillerato, ¿no? Hay muchas veces que todavía en el bachillerato no se permite o no se da esa apertura a esta participación consciente de, digamos, del alumnado.
se va llevando al alumnado, se acompaña. Es precisamente ya en la universidad donde nosotros ya desde este pensamiento más consciente es donde ya no se nos podría evaluar, al menos en ese sentido, con una lista de cotejo. No quiere decir que no se puede evaluar con una lista de cotejo otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo, ya les comentaba, cuando menos en este sentido técnico, un ensayo, por ejemplo. El ensayo, vamos a hacer una listita de cotejo y debe llevar A, B, C, D dentro del ensayo. Pero es obvio que el contenido del ensayo no se puede evaluar con una lista de cotejo porque yo no puedo decirte, en el caso tuyo, no, Viviana, es que debes de pensar como yo. Y entonces en el ensayo debes de escribir como yo lo voy a escribir. Y entonces si no lo escribes así, pues estás mal. ¿No? Ahí no se puede hacer eso. ¿No? Ahí tendríamos que dejar precisamente esta libertad pues de ensayar como uno le plazca, ¿no? Y de poner lo que uno cree con respecto a lo que uno está leyendo, ¿no? En el sentido de, no sé, ensayar sobre la evaluación, ¿no? Y a lo mejor para mí la evaluación se basa más en este proceso de permitir al otro que demuestre lo que realmente sabe, ¿no? En un sentido más práctico de la vida, ¿no? Como en este aspecto um, de aprendizaje por proyectos, ¿no? O aprendizaje por problemas, ¿no? Es más enfocado a la vida real. Y entonces ahí, digamos que podría ser una manera de evaluar de manera subjetiva también, ¿no? Y convertirla precisamente en algún momento en algo más objetivo, numérico. Pero, bueno, eso. No solamente se puede ocupar en primaria, es cierto que en la primaria es donde más lo usan, en este proceso de ir acompañando a los jóvenes o señoritas que están ahí en ese proceso de educación, pero también se puede utilizar en muchos otros espacios, en aspectos específicos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna aportación? Uy, ¿alguna aportación? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? ¿Sí? Yo ya no, Ok, gracias. muchas gracias, Viviana. Ok, bueno, entonces seguiría con el segundo tema, que es precisamente otra forma de evaluación, ¿no? Pues que son las guías de observación, ¿no? Las guías de observación también son muy, digamos, de alguna manera parecidas a las listas de cotejo, ¿no? De alguna manera parecidas a las listas de cotejo, solamente que aquí la evaluación se hace de acuerdo al observador, ¿no? Al que observa, ¿no? Y bueno, lo único que se presenta en esta segunda lectura es precisamente un ejemplo de una guía de observación. Es decir, hay una parte, digamos, de la ficha donde se pone el observador, al docente, el curso, la fecha. En este sentido de que esta guía de observación está hecha hacia algunos docentes, es decir, estuvieron en un curso y entonces se hizo una guía de observación con respecto a ese curso, ¿no? Donde se les observa algunas actitudes que tienen los profesores, ¿no? Por ejemplo, el docente se presenta puntualmente a la actividad, siempre, a veces, casi nunca, no aplica. Y bueno, esto me recuerda a mí, no sé si ustedes han tomado algunos cursos dentro de alguna plataforma, ¿no? Donde al final les hacen una evaluación, ¿no? Que precisamente esa evaluación siempre trae estos
estas formas de evaluar en ese sentido de siempre, a veces, nunca o no aplica, etcétera, ¿no? Que les da también precisamente a a los observadores, ¿no? Esta, digamos, esta idea, una idea solamente de cuán efectivo fue el curso, ¿no? Para saber si se saca un segundo curso o si hay una retroalimentación del curso, etcétera, ¿no? Y se puede evaluar con respecto a la iniciación de las actividades, ¿no? O también con respecto al desarrollo de las actividades en sí, como en este sentido de inicio, desarrollo y cierre, ¿no? En la finalización de las actividades, etcétera. Digamos que aquí también podríamos hacer una guía de observación. Recuerden, la guía de observación no precisamente quiere decir que yo estoy observando de manera física a los otros o a las otras, sino que desde este punto de vista también dentro de esta parte de la internet, nosotros podemos ser observadores. Por ejemplo, si yo hiciera una guía de observación, podría precisamente hacer en este sentido, por ejemplo, con respecto al inicio de la clase, podría poner, todos los alumnos se conectan a la clase o la compañera Nayeli o Jocelyn o Viviana se conectan a la clase de manera puntual siempre o a veces o casi nunca o no asiste, ¿no? Es decir, estoy haciendo una guía de observación en ese sentido o también en este desarrollo de la actividad, cuando estoy explicando o cuando hago una explicación de tal tema o de cierto tema específico, hay interacción de las compañeras, siempre, a veces, casi nunca, no, escriben en el chat, siempre, a veces, es decir, estoy haciendo una observación, ¿no? O podría ser dentro de las participaciones que las compañeras están aportando, lo hacen de manera congruente, argumentando, bajando autores, compartiendo su experiencia. Es decir, podría poner 4 o 5 preguntas y ahí, siempre, o lo hacen muy bien, o siempre participa. Es decir, estoy haciendo una guía de observación. Em, y también en ese sentido de de la finalización de la actividad, ¿no? Por ejemplo, podría decir, en las preguntas finales de las clases, los alumnos o los estudiantes o las estudiantes me recuperan o sí tienen esa posibilidad de recuperar todo lo tratado en la clase, siempre, a veces, casi siempre. Es decir, la guía de observación me permite precisamente de alguna manera tener como esta apertura mucho más amplia de lo que el otro puede justificar o no, ¿no? En ese sentido de que ahí sí me puedo dar un poco de más cuenta en este sentido de observar qué tanto sabe o qué tanto domina él o el alumno o la alumna en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en las participaciones, cuando hago esta aseveración de que argumenta, menciona autores, da su punto de vista, da su experiencia, se apropia del tema, es decir, en ese sentido, yo puedo ir tomando una idea, me da una aproximación. Recuerden que en este sentido de la guía de observación, no me da algo claro, pero sí me da una aproximación de cuánto es lo que sabe el otro o la otra, ¿no? Bueno, también en este sentido de recuperar, en esta actividad final, de recuperar lo que hemos visto dentro de la clase, también me da esta aproximación de lo que ustedes en ese sentido conocen. Entonces, la guía de observación también me parece una buena herramienta, eh, sobre todo en este sentido de examen, bueno, de un examen o de una evaluación formal.
pero también puede ser de una evaluación diagnóstica como para ir viendo cuáles son las reacciones, cuáles son las formas de pensar, de ver del otro y de la otra, y en ese sentido buscar entonces otras estrategias que me permitan también evaluar de manera más fiable, ¿no? Obviamente, en cada una de estas evaluaciones está metida nuestra subjetividad. Nosotros intentamos como un poco desarcirnos o desprendernos de esa responsabilidad de la evaluación, pero lo cierto es que siempre tenemos responsabilidad en ello. Tanto los evaluados como el que evalúa. Siempre hay esa subjetividad en ese sentido de la evaluación. Hemos buscado otras estrategias, como por ejemplo estas estrategias de la coevaluación que vimos las clases pasadas, de la heteroevaluación, de la autoevaluación, ¿no? Que también son estrategias que nos permiten evaluarnos, o en este sentido de la evaluación sumativa, o en este sentido de la evaluación formativa, ¿no? Que también son precisamente estas otras maneras que nos permiten intentar ser de alguna manera más objetivos, ¿no? De alguna manera más objetivos, utilizando ciertas herramientas. Claro que, como les digo, siempre la subjetividad del profesor o de la profesora estará ahí presente, ¿no? Y me parece que eso es también muy bueno porque en este sentido de la evaluación, no para aprobar o reprobar, sino para reaprender, en este sentido la subjetividad tiene que estar ahí presente para buscar estrategias o metodologías de acuerdo también a nuestros conocimientos pedagógicos que ayuden a la persona, al estudiante, al discente, ¿no? A reflexionar sobre su proceso de aprendizaje y buscar también el mismo nuevas formas de aprendizaje, ¿no? Y estas formas que le permitan precisamente tener un aprendizaje significativo. Es decir, en ese sentido del aprendizaje, no todos, no todas aprendemos de la misma manera, ¿no? Es decir, nosotros siempre tenemos formas muy diferentes de aprendizaje, ¿no? Formas muy diferentes de aprendizaje. Y en ese sentido, bueno, eh, estas dos estrategias para la evaluación. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran comentar. ¿No? ¿Todo bien? No, de mi parte bien. De Ok, mi parte también. ok. Muchas gracias, Naye. Muchas gracias, Naye. Bueno, yo pienso que le vamos a dejar aquí. Yo pienso que le vamos a dejar aquí. Les voy a comentar su trabajo de la siguiente clase, que me parece que es nuestra antepenúltima clase. Es, bueno, sesión 11, la 4.3, escala estimativa, y la 4.4, que es rúbrica, ¿sale? Escala estimativa y rúbrica, que también son dos instrumentos de evaluación que nos van a permitir precisamente tener pues, este bagaje de instrumentos o de herramientas para poder evaluar, ¿no? Y de ahí van a realizar una nube de ideas. ¿Les parece? Una nube de ideas. Sí, de esta materia ya serían todas las sesiones. Bueno, de esta Acabaría. materia nos vamos con la sesión 11. Nos faltaría después de esta sesión una sola sesión más y ya finalizaríamos. ¿Sale? Creo que vamos Ok. así en todas. Nos faltan como una o dos sesiones en todas y con eso ya vamos finalizando la materia. De hecho, bueno, creo que sí, ya se va a acabar el semestre en agosto, ¿no? Me parece que como el 15, ¿no saben? Por lo que tengo entendido, según
Era el 8, pero no sé la verdad. El 8. Bueno, pues estamos en tiempo, estamos a 24, nos quedan 2 clases, exactamente vamos a terminar en esas fechas. Ah, ok. ¿Sale? Bueno, pues entonces me despido de ustedes, nos vemos en un ratito más, ¿les parece?